Hola, ¿cómo están? Probando, probando, buenas noches. Pues ya estamos listos acá, ahora transmitiendo desde Guadalupe, Nuevo León, no en Saltillo, porque, pues bueno, tuvimos ahí una situación en la semana. Mi papá, resulta que la operación no salió bien, la primera, entonces tuvieron que intervenirlo nuevamente. Y ahí andábamos, ¿verdad? En esos trámites y luego al hacer guardias también. De tal manera que ya hoy en la mañana, pues decidí que pues iba a transmitir desde acá. Mañana, primero Dios, nos vemos ahí en Saltillo, ya saben, grupo de hombres, de varones, a las 5 de la tarde tenemos nuestra reunión, luego los jóvenes a las 6 de la tarde y como siempre, pues el domingo estemos orando por el grupo de jóvenes que salen a Oaxaca el próximo domingo, creo yo. Ya lo estaremos viendo ya el detalle, las horas, pero seguramente saldrán de Saltillo temprano hacia acá, hacia el aeropuerto de Monterrey, para salir rumbo a Oaxaca, estar el domingo por la tarde y el lunes ya empezar el campamento de niños allá en el rancho El Tunillo con el hermano Gaspar Chabré. Así es que estoy orando mucho por este proyecto y los proyectos más que siguen. Buenas noches, saludando a Marcela Gallegos ahí en su casa, ahí en la Boyolera. ¿Qué tal? Buenas noches, a ver si, igual como decimos, como comentamos siempre, nos gusta saber quiénes ya llegaron, quiénes están, si llegó alguien más, pues también para saludarnos. También ahí Adriana se está ya reportando. Coméntanos, Adriana, ¿estás en tu casa? ¿Quién está contigo? Para poder saber a quiénes estamos dirigiendo cuando estamos transmitiendo, dando este mensaje. Y a cada uno de ustedes que se conectan o pasan un ratito por aquí para saludarnos, también, o aquellos que lo van a ver en repetición, también gusto en saludarlos y ojalá se lleven una buena impresión de este contenido. Casi nunca comentamos dónde estamos, ¿verdad? Estamos en nuestra iglesia está ubicada ahí en la avenida Pedro Ampudia, número 275, Colonia Guayulera, en Saltillo, Coahuila, México. Así es que cuando gusten visitarnos, nuestros servicios son los jóvenes, sábados a las 6 de la tarde, y el servicio, digamos, general, domingo a las 11, y tenemos grupos de estudio, como hoy, los viernes, a las 8 y 10 de la noche. Ya oramos, cada grupo, o por familia, o en lo individual estuvo orando, y oramos también por este mensaje. Así es que vámonos preparando, ubica tu Biblia. Estamos en esta serie de los héroes de la fe. Y ubícate ahí el libro de Hebreos, capítulo 11. Hoy los versículos 29 al 31. Y vamos a terminar de hablar de la fe de Moisés. Luego vamos a pasar rápido por otros dos grandes héroes como son Josué y Raab. Entonces, ahí vamos a estar. Dice Adriana que está en Gael y la hermana Socorro. Bueno, qué gusto, Gael, qué gusto saludarte, hermana Socorro también. Qué bueno que están ahí al pendiente. Ojalá nos quedemos hasta el final de esta transmisión. Mientras en la Boyulera está Lili y Alonso. Qué gusto saludarlos y verlos otra vez ahí en el grupo. El hermano Jesús, de los más fieles, felicidades por haber terminado ya su discipulado. Excelente, gracias a Javier por estar ahí transmitiendo el discipulado con el hermano Jesús. Y bien contento porque fíjate que el hermano Jesús es una de las personas que tiene una actitud muy especial, muy, muy bonita. Platiquen con él, los que no lo conocen. Yo sé que el hermano Jesús no platica mucho, pero si le sacan plática, seguramente se van a dar cuenta del corazón, de la buena actitud del hermano Jesús. Está Reina y la familia Robledo. Excelente. Fabiola, buenas noches. Dice, familia, Dios los guarde. Bendiciones, saludos desde Puebla. Saludos, Fabiola. Qué gusto que estés nuevamente con nosotros. Y Fabiola,
ahí repetidamente se conecta con nosotros. Eso nos da mucho gusto. Espero que estés siguiendo ahí la serie y otras series que ya hemos visto y que seguramente Fabiola ahí nos sigue. Y bueno, mi esposa aquí saludando desde nuestra casa. Ahorita creo que se conecta Priscila. Samuel tuvo que salir, pero si hay alguien más, no sé, Dora, Ángela, no sé si nos esté allá viendo desde su comunidad, allá la comunidad de sus papás, allá ¿en dónde? Morelos. En Morelos. Y si está, pues nos dice dónde está esa comunidad y para saludar. Bueno, si todos ya estamos listos, como les digo, ya oramos por este mensaje y espero que Dios toque cada uno de nuestros corazones. En Lomas de Lourdes están los hermanos Mateos, está Maribel y está María Linda. Y una disculpa porque hoy nos tocaba estar con ustedes, pero bueno, ya les comentaba de la situación de mi papá y que estuvimos aquí al pendiente. Gracias a Dios por sus oraciones. Ya mi papá mañana sale del hospital y esperemos que esta vez sea la buena en cuanto a la cirugía. Esta vez le pusieron una prótesis y esperemos que ya se pueda recuperar, digamos, en un buen porcentaje. Grandes héroes de la fe. Lo último que estábamos viendo, si recuerdan, es pues de la fe de Abraham. Bueno, obviamente empezamos con Abel, luego con Enoc, con Noé. Luego pasamos a la fe de Abraham, Isaac, Jacob, Sara. Y luego específicamente nos centramos en la fe de Abraham, que le llamamos la prueba, no recuerdo cómo le pusimos la prueba top, digamos, la gran prueba de el sacrificio de ofrecer a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, pero que Dios obviamente se lo impidió y solamente quería probar su fe. Luego hablamos de Moisés, ese gran libertador de la nación de Israel, y vamos a tocar un aspecto más de Moisés y seguimos con otros dos héroes de la fe. Entonces, Moisés, para ir adentrarnos, había triunfado sobre sus propios deseos. ¿Recuerdan? Al negarse a sí mismo, dejando los deleites del mundo, es decir, el ser parte del palacio de Egipto para formar parte del pueblo de Dios, porque si recuerdan, habíamos dicho, tenía puesta su mirada ¿dónde? En el galardón, en el premio que nos da Dios. Y eso es un gran testigo de lo que es la fe, cuando nosotros aceptamos por fe que los deleites momentáneos de la vida, esos deleites que no son lícitos, que no son agradables delante de Dios, definitivamente tenemos que escapar de ellos. Y Moisés es una prueba. Acuérdate que estamos viendo grandes héroes de la fe, pero estamos también recordando que eran hombres comunes como nosotros, obviamente, con una gran fe. Pero, ¿sabes que mientras podemos ver grandes hombres de otro tipo de cosas como sus reconocimientos, su intelecto, su preparación académica, y podemos decir eso es inalcanzable para nosotros? Cuando hablamos de los grandes hombres de la fe, quiero decirte que eso sí es alcanzable para ti y para mí. Es decir, podemos tener la misma fe que ellos tuvieron. Siempre tiene que ver mucho con nuestra dedicación, con nuestro buscar a Dios, y eso es lo que vamos a ver un poquito más tarde. Luego dice que Moisés no tuvo temor de abandonar la orden y de quedarse a abandonar Egipto, porque se mantuvo como viendo al invisible. Y lo último que vimos, así creo que nada más lo leímos, que celebró la Pascua para poder redimir o salir, o sea, que el pueblo saliera. Entonces, viene otra prueba para Moisés. Y lo que nos enseña, lo que nos va a enseñar este pasaje en cuanto a esta prueba de Moisés, es que la fe siempre está siendo probada. Yo creo que eso es lo que quiere Dios de nosotros. O sea, siempre va a probar nuestra fe. Y quiero decirte que cada vez yo creo, esa fe va a ir madurando de tal manera que Dios nos va poniendo tal vez más grandes pruebas. Estamos ahí en Hebreos, capítulo 11. Ahora sí entramos en los versículos 29 al
31, por favor, si ya tienes tu Biblia, ábrela ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 29. Sé que muchos tienen ahí sus teléfonos, pero bueno, yo como les digo, pues yo todavía prefiero la de papel. Hebreos 11, 29 dice: por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Versículo 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Vamos a ir despacio, desmenuzando, no tanto como para que nos gane el tiempo, pero sí tratar de entender de qué estamos hablando. Obviamente, aquí estamos en el contexto, está Moisés saliendo de la tierra de Egipto con todo el pueblo. Acuérdate, el faraón tratando de retenerlos, su corazón totalmente obstruido, engreído, para no dejar salir al pueblo de Dios. Dios mostrándole a través de Moisés las plagas, y al final cede el príncipe de Egipto, el faraón, los deja ir, después se arrepiente, y en un momento dado el pueblo de Israel está atrapado entre digamos, un barranco, un callejón, enfrente el mar Rojo, que en realidad es como un golfo, una cuenca, ahí saliendo de Egipto, y por la espalda el faraón arrepentido, enfurecido de haber dejado ir al pueblo de Israel. ¿Te imaginas la escena? Porque dice el versículo 29, nuevamente, si lo tienes ahí: por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Para tener un contexto de la historia, sin perder Hebreos 11, por favor, acompáñame al libro de Éxodo. Génesis, luego está Éxodo, capítulo 14. El Pentateuco, estos primeros 5 libros de la ley que, inspirado por Dios, escribe Moisés precisamente. Y en Éxodo capítulo 14, versículos 21 al 23, ahí tenemos una parte. No podemos leer toda la historia. Sería muy bueno que si tú eres reciente y se te hace algo ajeno, distante la historia, sería muy bueno que tomaras ahí el libro de Éxodo y puedas leer esta historia. Y ahí en el 14, si tú te fijas en el subtítulo, dice: los israelitas cruzan el mar Rojo. Acuérdate que están huyendo del pueblo de egipcio porque habían estado esclavizados. ¿Cuántos años? Eso, 400 años. Y ya tendríamos que regresar a la historia, ¿no? Para ver cómo llegaron ahí. Pero ya tenían 400 años. El pueblo egipcio lo esclavizaba, pero ahora es el tiempo ya de la redención. Dios recordó el pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, y los tenía que regresar, liberar, rescatar, redimir, para llevarlos a su tierra prometida, a la tierra de Canaán, el actual estado de Israel, allá en Medio Oriente. Éxodo 14, versículo 21, déjame ubicarme, dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Seguramente ya llegó a tu mente esta escena y dije: ya sé de qué estamos hablando. De esa ocasión, cuando el pueblo está frente al mar, atrás los egipcios, se abre el mar en medio, y se establece así como un muro a izquierda, a derecha,
tierra seca y el pueblo de Israel entonces puede pasar por en medio y luego los egipcios intentando hacer lo mismo. Ya cuando el pueblo de Israel pasó, Dios hace que otra vez las aguas vuelvan a su ritmo, a su nivel, y entonces ahoga a los egipcios. ¿Qué te recuerda eso ya? ¿O por qué te recordaste? A lo mejor no por la Biblia, pero a ver alguna de estas películas. ¿Qué películas recuerdas o has visto que te recuerdan precisamente esta escena? Hay una muy famosa, ¿verdad? De los 10 mandamientos. Creo que es la que de alguna manera ilustra mejor la escena. Obviamente hace mucho, y para nosotros a lo mejor al ver la escena pues ya no nos admira tanto porque se hizo hace muchos años. Pero hay luego una caricatura, ¿no? Del príncipe de Egipto, creo, donde también te recuerda, ¿no? Esta escena donde pasan por en medio. ¿Recuerdas esa escena? ¿Qué recuerdas de esa escena? Yo recuerdo como que en la pared se ve ahí los grandes peces, ¿no? Como ballenas, y ellos pasando por el medio y viendo la pared. Bueno, te podrías imaginar. Ahora, no es, y digo imaginar solo por decirlo, como un cliché ya, como frase repetida, pero pues no es imaginación, o tendríamos que verlo por la fe. Realmente sucedió, es historia, y por la fe podemos creer que Dios realizó ese milagro de abrir el mar. Entonces, la confianza que Moisés tiene en Dios hace que extienda su vara, creyendo que Dios iba a dividir el mar en dos y que iban a pasar en seco. Acuérdate que es en cada versículo que vamos a leer, 29, 30 y 31, empieza por una frase: por la fe, por la fe. Y es la fe la que hizo, no fue el poder de Moisés, no fue una magia de Moisés, fue por la fe puesta en Dios que Dios le dice: extiende su vara, y entonces se divide el mar. Entonces, imagínate, si viendo el mar, y otra vez esta palabra, imagínate, si viendo el mar, tú te asombras cuando ves el mar. ¿Qué has sentido? Los que han ido o los que hemos ido, tal vez algunos no hayan tenido la oportunidad. Mientras saludo también a mi mamá, no sé si está en el hospital o ya está en la casa. Bueno, los saludo, y si me informan ahorita, pues a lo mejor si está en el hospital, pues para saludar allá a mi papá. Entonces, no sé, si viendo el mar te asombras. ¿Has llegado a la playa, al mar, especialmente de noche? A mí me ha tocado que voy de noche, llego a la playa, oye, y se escucha el golpeteo de las olas. ¿No te asombra eso? Y especialmente si vas de noche y luego ves los barcos allá en alta mar, y no ves los barcos, sino ves las luces. Oye, ¿no te entra cierto temor, miedo de la grandeza de Dios? Saludamos también a Miguel, saludamos también a Patti y a su familia, Víctor y Nidia, si están ahí. Saludos, un fuerte abrazo, Miguel, estamos hablando por ti, que te sigas recuperando. ¿Te imaginas eso? O sea, si ya eso ya es un asombro, cuando ves el mar, ahora imagínate estando sobre el mar, pues te asombras más. No sé si te ha tocado estar en un velero, una lanchita, en un crucero, en un barco, y estar en lo que es, ¿cómo le llama? Alta mar, ¿verdad? O no sé cómo le llaman de otra manera. Y lo que ves, solamente lo que ves, es agua y cielo. A la lejanía ves el horizonte pegándose el cielo con el mar, y volteas para todos lados. ¿No te asombra eso? El poder de Dios. Imagínate ahora buceando, obviamente, bajo el mar. Entonces, como que ya ese es el límite del asombro. Eso yo no lo he hecho. No sé qué se pueda sentir bucear en el mar y ver la gran cantidad de peces y toda la creación que está ahí abajo. Imagínate. Ahora, ¿qué será caminar por en medio del mar en seco? Ahí lo dejo. O sea, simplemente pasaron
y lo hicieron por fe. Otro aspecto es que Egipto también pasó, pero obviamente Dios pues dejó venir las olas. Y aquí se nos enseña algo. El pueblo de Israel, liderado por Moisés y su fe, hicieron que ellos pasaran, y pasaron por fe, no por sus propios esfuerzos. Los egipcios tal vez se ensoberbecieron y en su soberbia pues sucumbieron, murieron en medio del mar. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros lo que hacemos, lo hacemos por fe, amados hermanos, amigos, y el esfuerzo humano solamente lo intenta y fracasa. Pero nosotros, como Moisés, pasamos cada prueba, cada situación, lo hacemos por fe. Oye, ¿sabes? Estaba viendo, ¿sabes qué cantidad de gente estaba pasando el Mar Rojo, la cantidad de Israel o el pueblo de Israel? Se dice que entre 2 y 3 millones, porque se menciona una cantidad ahí en el Antiguo Testamento, pero no se cuentan los niños, no se cuentan los ancianos. Entonces se dice que entre 2 y 3 millones pasaron. Imagínate guiar a tanto pueblo. Así es que, aunque estés enfrentando duras pruebas, si te mantienes confiando en Dios, Dios proveerá, Dios te abrirá un camino. Y eso es lo que podemos aprender de esta última prueba de Moisés, o por lo menos la que nos menciona la Biblia o el Antiguo Testamento. Cuando estés enfrentando pruebas duras, Dios abrirá camino. Si tú te mantienes, si tú perseveras en la fe, si tú continúas la búsqueda de Dios, el conocer más de Dios, ten fe, confía que Dios abrirá camino. Piensa, ahí está este testimonio del pueblo de Israel. Tal vez estés atrapado, así como el pueblo de Israel, por detrás el pueblo de Egipto, el faraón enfurecido. Imagínate qué iba a hacer si los atrapaban. Pues obviamente los iba a hacer polvo, ¿no? Pero, y enfrente del mar, ¿qué hacen? Por fe, pasar el mar. Y se abrió camino. Y esa es la lección para ti y para mí en cuanto a lo que nos enseña Moisés. Dios va a abrir camino. Muy bien, versículo 30. Regresamos al libro de Hebreos. Ya leímos y vimos acerca de la historia de Moisés. Vamos a ver ahora, si te fijas, cada uno de los héroes pues va como en una línea histórica, una línea de tiempo, una línea progresiva, ¿verdad? ¿Recuerdas a Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara? Luego vemos a Moisés, y luego si termina el Pentateuco, los 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Qué libro sigue? El libro de Josué. El libro de Josué nos ubicamos cuando ya están viendo cerca de la tierra prometida y están para conquistarla. Ya no le toca a Moisés, pero ahora le toca a un discípulo de Moisés, es decir, Josué. Y es esta historia. Y la primera obstáculo que se encuentran es la primera ciudad que se encuentran para ir conquistando la tierra de Canaán, la tierra de la promesa, la tierra que fluye leche y miel. Es una ciudad, la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada. Ok, ¿dónde está la historia? Nuevamente, para ubicarnos, vamos a libro de Josué. Se terminan los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y luego empieza la historia de Josué, el sucesor de Moisés, el seguidor, el discípulo, a quien le da el testigo o la batuta para que continúe con el plan de Dios. Josué es uno de estos 2 que confiaron en Dios cuando fueron a explorar la tierra prometida. Josué capítulo 6, versículos 12 al 14, ahí viene la historia. Entonces recuerda, ahí están enfrente de una ciudad,
Jericó, la primera ciudad, pero se encuentra totalmente amurallada. Josué 6, versículos 12 al 14, Dios les había indicado, tendríamos que leer todo el contexto, todo el capítulo 6, te cuento, Dios le dice que den 6 vueltas a la ciudad, 6 vueltas, una vuelta por día, y el séptimo día, solamente ese séptimo día, iban a dar 7 vueltas, y al final de las 7 vueltas, la muralla, el muro de Jericó, iba a ser derribado. ¿Cómo te suena eso? Otra vez estamos viendo que a veces la lógica de Dios no encaja con nuestra lógica. Y a veces el hombre quiere emprender grandes batallas con sus propios esfuerzos, con su poder, con su estrategia. Pero Dios dice, no es así, es como Él quiere. Y luego ya, en los versículos 12 de Josué capítulo 6 dice, y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Dios, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno, un cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia, la parte de atrás, el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Versículo 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Del versículo 15 hasta el versículo 21 tenemos la historia de cómo dan otra 7 vueltas el séptimo día, y al final esas murallas son derribadas. Y si ves el versículo, otra vez inicia, por la fe, versículo 30 de Hebreos 11, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, que por la confianza para que al seguir las instrucciones de Dios de gritar al séptimo día, era suficiente para derribar la muralla. Y aquí es donde tenemos que enfocarnos en la fe. O sea, ellos venían cansados, ellos venían agotados, pero también eran un gran número de gente, de guerreros, y que podían hacer frente a la muralla, y que podían usar, no sé si en ese tiempo ya había artefactos como los arietes para derribar las murallas, pero Dios les dice, no es así como vamos a derribar las murallas. Y es como te estuviera diciendo a ti y a mí, no es con tus estrategias, no es con tu fuerza de voluntad, como vas a derribar tus muros, tus murallas, esas cosas que te impiden, que te obstaculizan crecer, aprender más de Dios y aplicar lo que Dios tiene para tu vida y vivir en plenitud. Es esas murallas que están enfrente de ti o que te rodean, te impiden salir o te impiden entrar a una plenitud. Fíjate, las murallas estaban construidas con piedra y ladrillo. Tenían una altura, un promedio, entre 3 y 6 metros de altura. 3 metros de altura, más o menos la altura de una casa promedio aquí en nuestras ciudades o estados. Una casa y media más o menos. Una casa promedio tiene 240, 260. 3 metros es una casa y un poquito más. 6 metros, bueno, ya sería como una casa de 2 plantas. Y tenían una anchura de 2 metros, algunas murallas hasta de 9 metros. Parece que la muralla de Jericó era como unos 2 y medio metros de ancho en su base. Entonces, imagínate qué necesitabas para poder derribar una muralla así. Y la pregunta sería entonces, oye, ¿has visto tus murallas de esa manera? Tus murallas personales, esos problemas y dificultades a los que tenemos que enfrentarnos.
La muralla cayó porque le creyeron a Dios y rodearon la ciudad por 7 días. Entonces, la fe, hermanos, derriba murallas. Eh, y depende, a veces, a veces nuestros problemas, nosotros los vemos como murallas imposibles de derribar. ¿No, no lo ves así? Hay ocasiones en que vemos nuestras dificultades, nuestras pruebas, nuestras tentaciones, nuestras adicciones como esas murallas de Jericó, donde vienes de tener la fe en el Señor para tu salvación, de sentirte ya salvo del pecado porque crees que Cristo pagó por tus pecados, tú te arrepentiste y confiaste en Él. Y entonces empiezas a caminar en fe, así como creíste en fe en tu salvación, empiezas a caminar por fe y tienes ahí algunas pruebas y pasas sobre ellas, pero de repente sabes que hay una gran muralla. Y en un momento dado, después de intentar con estrategias, con morteros o con arietes, tratando de derribar la muralla con tu fuerza de voluntad, con estrategias, con hábitos, con todo lo que tú quieras. Y en un momento dado dices, no puedo derribar ya estas murallas. Como cuando alguien te pide algo que es difícil de conseguir. De repente tienes un problema de salud, alguien cae enfermo, por un lado no puedes ir a dependencia de gobierno y tal vez tenga que sacar un estudio, un examen. Sí, sí platico, sí sabes, ¿no? O sea, en mi caso me piden un estudio y resulta que voy a la dependencia gubernamental de salud, por no decir cómo se llama esa dependencia que tú y yo vamos y sabemos. Y resulta que el estudio que me pide mi doctora, ¿sabes para cuándo va a estar? Para diciembre de este año, pero estamos en julio. ¿Te imaginas? Si eso urgiera, o si me dice la doctora, urge y necesita ese estudio, yo tendría que ir por fuera. Pero de repente dices, bueno, es que a lo mejor alguien podría decir, no tengo ese dinero para, urge, y te piden algo que es difícil de conseguir. A veces te piden donadores, y una gran cantidad de donadores, cuando tu familiar, tu papá, tu hermano, tu hijo, tu familiar, va a pasar por una cirugía y dices, ¿de dónde voy a obtener tantos donadores de sangre? Y luego me piden también donar plaquetas. A veces hay cosas que son difíciles de conseguir. Una dependencia de algún ídolo, liberarte de algunas adicciones como el sexo, como la pornografía, el alcohol o el cigarro. Entonces, a veces quieres pedir por alguien para que sea un corazón sensible a la voz de Dios, y son cosas difíciles de conseguir. Y a veces nosotros vemos así nuestros problemas como una muralla muy alta, y en un momento dado estás tan cansado, tan agotado, tan desilusionado que dices, me doy por vencido. Deuteronomio 1:28. Tengo este pasaje, no recuerdo exactamente qué es lo que dice este pasaje. Deuteronomio capítulo 1, versículo 28. Dice la misión de los 12 espías. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos ahí a los hijos de Anac, gigante. O sea, a veces nos sentimos así, como insectos, como dice allí el libro de Josué, o Números, como langostas frente a nuestros enemigos. Y estaba recordando una frase de alguien que mi esposa escucha en el radio, que dice,
que a veces vemos a gigantes. Y dice este hermano, y a veces, muchas veces vemos los problemas como gigantes porque los contemplamos, como dice, de rodillas. Pero ya es hora de ponernos en pie. Y esa es la recomendación para nosotros. A veces vemos nuestros gigantes, pero es hora de ponernos en pie. ¿Se imaginan entonces las dudas del pueblo dando vueltas a estas murallas en esta ciudad de Jericó? Tal vez pensaban, ¿has visto las murallas? ¿A poco acaso se están moviendo con tu rodear las murallas? ¿Acaso se están tambaleando? ¿Para qué sigues? Pero los métodos de Dios para sus grandes conquistas no dependen de la fuerza del hombre. Y hermano, amigo, los métodos de Dios para nuestras grandes conquistas, como abrir el mar o derribar una muralla, que lo vemos imposible, no depende de nosotros, de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios. Y a veces Dios lo hace de una forma que es para nosotros es ilógica. Muy bien, ahí están entonces. Ya vimos abrir el mar por la fe de Moisés. Ya vimos derribar las murallas por la fe de Josué. Vamos por un personaje más y terminamos. Se trata de Rahab. Estamos en Hebreos 11, por favor, versículo 31. Nos faltan unos 15 minutos para terminar y creo que es suficiente para ver la historia de Rahab. Hebreos 11, 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Resulta que esta ciudad de Jericó, rodeada por una muralla, y en esa muralla, anteriormente, resulta que había gente que vivía en las murallas, es decir, en lo alto de la muralla, en lo ancho de la muralla, era lo suficientemente como para que pudieran vivir algunas personas, comerciantes, o en este caso, esta mujer, Rahab, una persona con varios antecedentes en su contra. Primeramente era una persona que no era judía, que no era hebrea, era una cananea, por lo tanto era una persona gentil en el sentido de que simplemente no era del pueblo hebreo. Pero además de eso, era una mujer, por decirlo de una manera, de mala fama. O sea, alguien que tenía una actividad sexual remunerada, que como hoy, como siempre, pues hablamos de algo de inmoralidad, y aparte vivía en la muralla. Esa era Rahab. Pero fíjate cómo Dios la usa. La historia. Volviendo a Josué capítulo 2, versículo 1 al 7. Y otra vez puedes leer Josué, los primeros capítulos, y te vas a encontrar con esas historias. Josué capítulo 2, voy a leer los versículos del 1 al 7, pero como está aquí mi esposa, voy a pedir que me ayude a leer Josué capítulo 2, versículos del 1 al 7, por favor. Allí en el subtítulo dice: Josué envía espías a Jericó. ¿Recuerdas que vimos la muralla de Jericó en la fe de Josué? Bueno, en el contexto, antes de ir a Jericó y derribar las murallas, pues primero tenían que planear. Y eso quiere decir que, obviamente, la fe se trabaja o se obra por fe. Pero una vez que tú tienes la fe, Dios te pide que también tú formes parte del plan y que planees tu estrategia. Vamos a ver la estrategia de Josué para ir a Jericó. 1 al 7. De Josué 2, del 1 al 7, por favor. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí.
Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Gracias, Marta. Fíjate cómo estamos hablando de una mujer que, si recuerdas lo que estamos viendo el domingo de los fariseos, obviamente para ellos pues la hubieran puesto a un lado en un nivel muy bajo, mientras ellos se consideraban santos y puros. Imagínate cómo considerarían a una mujer como esta. Sin embargo, se va a hablar de la fe de esta mujer, se va a recordar de la fe, y a pesar de su pecado, ella tuvo la fe en Dios y cambió su vida de tal manera que después pudo casarse, y uno de sus hijos forma parte del linaje de donde viene el Señor Jesús. O sea, ¿te imaginas? En el linaje del Señor Jesús viene este personaje. Una prostituta. Así es. Entonces, dice que Rahab no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Sabes dónde radica la fe de Rahab? Porque ella había escuchado seguramente a personas que llegaban ahí a su casa, del poder de Dios para haber librado al pueblo de Israel de Egipto. Después había escuchado que había abierto el mar rojo y los había llegado ahí, de tal manera que ella había escuchado eso, pero también había observado el temor de los habitantes de Jericó, de tal manera que ella podía decir: este es el Dios verdadero. Josué capítulo 6, versículos 22 al 25, por favor. Josué 6, 22. Dice: Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa de su padre y a todo lo que tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Tenía una cita donde ella reconoce al Dios de Israel, ahí mismo capítulo 6, solo que no lo encuentro ahorita, pero ahí tenemos a alguien que, como decimos, Dios te acepta tal cual eres, pero no te deja igual. Es decir, uno ya debe de cambiar. Así es que Rahab había escuchado lo que había hecho Dios con el pueblo de Israel, y confiada expone su vida escondiendo a los espías, porque imagínate, el rey, temeroso de que llegara el pueblo de Israel, quería atrapar a los espías, y obviamente quien escondía a los espías pues iba a exponerse a la muerte. Ahí está entonces, ella es Rahab. Es Josué 2:11. Vamos a volver a Josué capítulo 2, versículo 11, donde vemos ya la actitud diferente de Rahab. Oyendo esto,
ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes. Rahab hablando del pueblo de Israel. Porque Dios, vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Reconociendo, arrepintiéndose y reconociendo a Dios. Esa es la fe de Rahab. Por eso tuvo ese miedo, por eso los escondió y de ahí en adelante su vida cambió y formó parte del pueblo de Dios y del linaje del Señor Jesús. Así es que ahí Rahab vio lo que no se veía, que esa es la confianza de Rahab, esa es la fe de Rahab. Vamos a ir terminando, ya que vimos la fe de esos tres personajes. Aquí la pregunta sería entonces, ¿cuál es tu mar rojo? O sea, ¿cuál es ese problema? ¿Cuál es ese conflicto? ¿Cuál es esa situación que tú lo ves como si estuvieras enfrente de un mar y tendrías que atravesarlo porque ese mar es tu problema, ese mar es tu adicción, ese mar es tu situación difícil, del cual has dicho es imposible cruzarlo? ¿Cuál es tu muralla en la que a veces dices es imposible de salir, es imposible de derribar esto que yo pienso, esto que yo siento? La verdad es imposible. ¿Te ha tocado decir en el momento, Señor, me doy por vencido? Ya no puedo con esto. Escucha bien, déjame decirte algo. Yo sí. Yo, en un momento dado, viendo mi muralla frente, viendo mi mar rojo enfrente, en algún momento de mi vida, tal vez allá al comienzo de mi vida, yo dije, Señor, esto es imposible y no puedo con eso. Pero ¿sabes qué? Así como Moisés, y por fe, Dios abrió mi mar rojo. Así como Josué, Dios derribó esa muralla. Y entonces puedo decir que soy un testigo o un testimonio vivo de que con la ayuda de Dios, de que cuando reconocemos su poder y su gracia, es posible. Entonces, ¿verdad que se ve imposible abrir el mar? ¿Verdad que se ve imposible derribar una muralla? Bueno, todo depende de tu comunión y del conocimiento que tienes de Dios. Pero una cosa te pido, no nos quedemos ahí. Y siempre recuerdo esta historia del boxeador, ¿no? No sé si la recuerdas o te la he contado. No recuerdo quién eran estos dos boxeadores. Realmente no sé si es real, pero es muy emotiva porque están los dos boxeadores y uno de ellos llega a la esquina y le dice a su, ¿cómo le llaman? A su entrenador. No recuerdo, pero le dice, ya no puedo más. Y el manejador, si alguien recuerda cómo se dice, me lo pone ahí, por favor. Le dice, te pido un round más, un round más, un round más, un round más. Se vuelve a levantar con toda la dificultad, vuelve a enfrentar, termina el round más agotado, más cansado, más sudado, más ensangrentado, más moreteado y golpeado. Regresa a su esquina y otra vez su entrenador, otra vez le dice a su entrenador, no puedo más, hasta aquí llego, es imposible. Y entrenador, otra vez, te pido un round más. Vuelve a levantarse, vuelve los 3 minutos del round, empiezan a golpearse ya muy apenas levantando los brazos, resistiendo, medio cayéndose, tambaleándose. Regresa, termina la campanada, regresa a su esquina y una vez más le dice, ahora sí, entrenador, no me pidas que vuelva, ya no puedo más, es imposible, ni me puedo parar. ¿Y saben qué le dice el entrenador? Dice, mira, te voy a pedir solamente una cosa.
Solo te pido que te levantes, camines al centro del ring y es todo lo que te voy a pedir. Dudando, con temores, con toda la debilidad del mundo, el boxeador se levanta, tambaleándose paso por paso, camina al centro del ring y ¿sabes qué pasa? El otro boxeador ya no se levantó de su silla, de su esquina. Qué historia, ¿verdad? Y así pasa con nosotros. Vemos esas murallas, vemos ese mar impetuoso y nos parece imposible, como una montaña imposible de subir, como cuando vas subiendo una montaña y dices, hasta aquí llego. Bueno, quiero decirte que a veces así nos sentimos, a veces pasa por nuestra mente esa debilidad, pero lo que tenemos que hacer es no rendirnos, seguir caminando, seguir confiando, seguir haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. No dejes de hacerlo, no dejes de ir a la iglesia, no dejes de leer tu Biblia, no dejes de orar, no dejes tu discipulado, no dejes los grupos, no dejes de ir a los encuentros, a los campamentos, a las conferencias, a los desafíos. Tenemos que encontrar, pero no dejes tu vida personal con el Señor y tu lectura diaria. Podrás ver que ese mar se va a abrir y esa muralla en un momento dado vas a ver cómo se está derribando. Déjame contarte la última historia. Me gusta mucho cuando alguien le dice, y hablando otra vez del boxeo, cuando él, entrenador, bueno, cuando él está boxeando y siente el golpeteo o la destreza del otro boxeador, él sabe la debilidad o sabe que en un momento dado el contrario o el enemigo va a ceder porque él ve mayor fuerza. Así que así te veas a ti, no en tus fuerzas, sino en la fuerza de Dios, en la fuerza del Señor, ese Dios que abrió el mar y que derribó las murallas y que le dio esa fe a Rahab, que puedas tener esa fe y esa confianza para decir en un momento dado, así como el enemigo, así como el diablo huyó del Señor Jesús, así va a ser en nosotros, pero solamente confía y sigamos adelante. Gracias hermanos, gracias amigos por llegar hasta este momento de este estudio. Espero que haya sido de un contenido bien edificante, que hayas dicho, valió la pena estar aquí y escuchar. ¿Te parece si oramos y terminamos? Voy a pedir a mi esposa que ore para terminar, para guardar un poquito la voz y terminar al final y despedirnos. Vamos a orar con mi esposa. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo, por las personas que se conectaron, que se reunieron en grupos para escuchar esta enseñanza, este capítulo de Hebreos acerca de la fe. Te damos, Señor, pues gracias por tu buena palabra que tú pones en nuestras manos y pues ayúdanos, Señor, a aprender de estos grandes hombres de la fe para vivir, Señor, por medio de la fe. Ayúdanos a confiar y creer tu palabra como ellos lo hicieron. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y que la palabra, hermanos, pues se quede en sus corazones. Yo solamente para terminar, acuérdate lo que dijimos al principio, vamos a orar por estos 4 jóvenes que salen el próximo domingo. No los vamos a ver, nos vamos a tener seguramente mañana sábado. Los estarán despidiendo los jóvenes, porque el domingo, antes de nuestro servicio, ellos ya estarán trasladándose hacia Monterrey, tomar el vuelo y llegar a Oaxaca, primero Dios, el domingo en la tarde, y el lunes a jueves, entregar todo su entusiasmo, toda su habilidad, su destreza, energía, para cuidar y que enseñar a los niños. Ya tienen allá toda una estructura de cómo van a enseñar, y va a ser algo bien especial que después va a marcar su vida y luego van a compartir con nosotros. Mañana, sábado, 6 de la tarde, la reunión de jóvenes. A las 5, Javier, hermano Jesús, Andrés, ¿quién? Todos los varones. Mañana, 5 de la tarde, ahí nos vemos. Y ya sabes, el domingo a las 11, tal vez estemos viendo un estudio sobre el tema del bautismo, para que los que tengan dudas o quieran hacerlo, dar ese paso
pero no saben qué es o tengan dudas, podamos explicar y podamos tomar una buena decisión y dar ese paso. Gracias, buenas noches, gracias también, Javier, a cada uno de ustedes. Nos despedimos y simplemente Marta y yo nos despedimos diciéndoles que descansen, ¿verdad? 1, 2, 3, que descansen. Nos vemos mañana.